Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La producción agrícola ecuatoriana es la mayor beneficiaria del acuerdo comercial con la Unión Europea. Sus exportaciones han crecido el 41% en medio de la pandemia. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Así lo anunció hoy el embajador de la Unión Europea en el Ecuador al hacer un balance del intercambio comercial de este 2020. Empezamos con el detalle de esta noticia. Cuando casi todas las actividades productivas en el mundo reportan caída como efecto de la pandemia, las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea crecieron, especialmente de productos agrícolas no tradicionales. El sector agrícola es el mayor beneficiario del acuerdo comercial. Las exportaciones agrícolas a la Unión Europea han crecido un 41%. Desde la fecha de vigencia del acuerdo. Lo dijo en el marco del balance del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, al cuarto año de su vigencia. Destacó que las exportaciones ecuatorianas a los países del bloque europeo no solo han crecido, sino que se han expandido en ese continente. Observamos con mucho agrado cómo Ecuador aprovecha el acuerdo expandiendo sus exportaciones más allá de los países europeos tradicionales, como son Finlandia, Dinamarca, Grecia, Polonia y Letonia. Y destacó que el motor del incremento de las exportaciones es el marco regulador estable que tienen ambos sectores y la reducción de aranceles prácticamente a cero para casi todos los productos ecuatorianos que se exportan a la Unión Europea. Las exportaciones de banano y camarón recuperaron mercado y volumen en Europa y se prevé un incremento en el próximo año, pero lo único que lamentan las autoridades europeas es el bajo nivel de inversiones que tiene Europa en el Ecuador. ¿Y saben cuál es el obstáculo? El problema es que el Ecuador no admite el arbitraje internacional en las relaciones inversores-Estado y para ello necesita una reforma constitucional. El asunto sigue en manos de la Corte Constitucional, que todavía no emite un parecer en ese sentido. En todo caso, en materia de exportaciones, el Ecuador mantiene un superávit con la Unión Europea de 1.004 millones de euros en los primeros 8 meses de este 2020. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Superintendencia de Bancos ha detectado cerca de un centenar de supuestas financieras que estarían operando al margen de la ley. Se trata de entidades que ofrecen créditos que jamás llegan a los usuarios y por el contrario terminan en estafas. A todos les diremos supuestos. Corporaciones, grupos, inversionistas, cooperativas, financieras o hasta bancos. Se presentan de todas las formas posibles para captar incautos a los que los llaman clientes. En la página web de la Superintendencia de Bancos hay una lista con 88 instituciones que no están autorizadas para operar en el país y menos para ofrecer créditos o financiamiento a particulares. La economista María Herrera cree que si bien no es un tema nuevo, los problemas por la pandemia han sido determinantes para que crezca la necesidad de la gente. Hay una carencia de dinero, entonces obviamente la gente acude a estas instituciones fantasmas, ya sea para pedir créditos o para entregar su dinero. Solo en el segundo semestre del 2020 a la Superintendencia de Bancos se reportaron 134 casos de oferta de productos y servicios financieros ilegales. Pero, ¿cómo operan las financieras falsas? El usuario recibe información por internet, teléfono o redes sociales. Le solicitan sus datos personales. Se hace un supuesto análisis de crédito. Viene la supuesta aprobación. De ahí una solicitud del depósito de encaje. La financiera falsa emite supuestos certificados y el emisor desaparece. Y es que casi la totalidad de los reportes de estafa a través de estas financieras fantasmas tiene que ver con la solicitud de depósitos a manera de encajes que deben realizar las víctimas. Lamentablemente, el boomerang de las redes sociales le hacen que la gente ponga la información confidencial al público y que este tipo de personas inescrupulosas se apoderen de ese tipo de información. De ahí que sugieren restar confianza a ofertas que llegan solo por redes sociales. Si alguien le ofrece demasiados beneficios, dude y pregunte. Fausto Yepes, 24 horas.
La Asamblea Nacional debate en segunda instancia la ley de extinción de dominio. El eje central de la discusión fue el debido proceso para quienes enfrenten una investigación patrimonial, sobre todo en casos registrados antes de esta ley. Byron Valle recibió un homenaje póstumo en el hemiciclo legislativo. Varios asambleístas participaron de esta sesión de forma presencial para despedir al parlamentario que murió el pasado martes víctima de COVID-19. En esta sesión se le entregó a sus familiares una condecoración post-mortem Vicente Rocafuerte en honor a su memoria. Tras este momento, la Asamblea Nacional retomó el segundo debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Esta normativa que busca recuperar los bienes de origen ilícito. Se podrá establecer con claridad, con nombres y apellidos, la gran lista de todos los que se beneficiaron de manera ilegítima. La mayoría de los bloques apoya esta ley, aunque hay ciertas preocupaciones relacionadas al debido proceso, sobre todo en la aplicación del principio de retrospectividad, que tiene que ver con la investigación de casos anteriores a la ley. Esto quede absolutamente claro, sobre todo para que en su debida aplicación por parte de los operadores de justicia se elimine cualquier riesgo de abuso. Algunos colegas asambleístas ya plantearon el hecho de que se incorpore garantías, por ejemplo, respecto a la reparación en caso de presunción falsa. Hay legisladores que tienen más reparos a esta normativa por posibles inconstitucionalidades. Pues esta indeterminación convierte a esta propuesta en una bomba de tiempo que en manos equivocadas pueden causar vulneración flagrante. El derecho a la defensa está ahí, la presunción de inocencia es un derecho universal que está siendo conservado, no se está violando. Se espera que esta misma tarde concluya el segundo debate, pero la votación quedaría pendiente para la siguiente semana, según Litardo, para el próximo 15 de diciembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Amigos, revisamos más noticias. 653 personas sufragarán en su domicilio el 5 de febrero durante el voto en casa. Un convenio tripartito entre el CNE, el CONADIS y la Federación Nacional de Operadoras de Taxis garantizará la movilización de las juntas receptoras del voto móviles. Los conductores de taxis mostraron las medidas de bioseguridad que tienen sus vehículos para el transporte de los miembros de juntas receptoras del voto y también de las personas con discapacidad. Al igual que en años previos, ellos colaborarán. Con la finalidad de realizar todas las acciones necesarias para garantizar el fortalecimiento de la atención prioritaria de las personas con discapacidad. Voto en casa. Este es un programa emblemático del Consejo Nacional Electoral que consiste en acceder al voto al domicilio de las personas mayores de 50 años de edad que tengan una discapacidad física igual o superior al 75%. Son 173 las rutas que beneficiarán a 653 personas que podrán sufragar en sus domicilios. La coordinación electoral estará a cargo del CNE, mientras que la capacitación para los conductores la realizará el CONADIS. Nos va a permitir estar ubicadas en todas las provincias del país y lo que nos va a permitir es tener en claridad que gracias a Fedotaxis podamos trabajar de una manera coordinada y en conjunto. El CNE brindará a Fedotaxis la información de las rutas georreferenciales y Fedotaxis proporcionará las unidades que sean una vez autorizadas y revisadas por el Consejo Nacional y con el CONADIS. Según Javier Torres, también el 7 de febrero desarrollarán la campaña Tienen Derecho a Votar, que favorece a las personas con discapacidad para que acudan a los recintos electorales. Este año el padrón incrementó en un 7%. En la actualidad, vamos a tomar en cuenta que 426.738 personas están empadronadas. Reiteran que el servicio es gratuito y apolítico. Ellos promueven la participación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Aún no existe ninguna sentencia que dé paso al inicio de acciones disciplinarias contra servidores de la función judicial por haber incurrido en error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, tras la resolución de la Corte Constitucional que determinó la necesidad de una resolución judicial previa. La intención es buena, dicen los juristas consultados, porque responde al principio de independencia de los magistrados.
Han pasado más de 3 meses desde que la Corte Constitucional resolvió que sea un juez el que defina si existe o no error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, para que un funcionario judicial sea sancionado y ya no de forma directa a través del Consejo de la Judicatura. Lo ideal sería que sea la propia función judicial la que se autodepure, que el Consejo Nacional de la Judicatura sirva para proveer de los materiales, de los insumos, pero no que se entrometa de ninguna manera en fallos o en temas de carácter jurisdiccional como tal. Y si bien el primer análisis respalda la decisión del máximo organismo de interpretación constitucional de nuestro país, en la práctica perciben otra cosa. Los jueces como que se han quedado liberados, han quedado sueltos a efectos de hacer, decir y realizar lo que ellos quieren. Van a seguir siendo observados, pero el usuario no va a presentar una denuncia contra el juez. Es un trámite muy largo. Fue en agosto del 2020 cuando la Corte Constitucional definió que la Judicatura ya no podía abrir expedientes por estas 3 causas. Han pasado más de 3 meses desde entonces. En medio, desde la policía y la fiscalía se han presentado quejas públicas contra decisiones judiciales, pero ¿cuántas han terminado en resolución tras un fallo judicial? No hemos recibido hasta el momento denuncias en las que se adjunte la declaratoria de parte de juez superior de estas figuras que estamos hablando. Pese a que aún no hay ninguna sentencia, hay 40 requerimientos por estas 3 infracciones ingresados a la Corte Nacional. De este número, 24 ya fueron archivadas de plano tras iniciarse los sumarios de oficio por parte del Consejo de la Judicatura, pues la sentencia de la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas investigaciones, por lo que hubo casos que pudieron quedarse impunes. Por otro lado, en la Corte Provincial hay 13 denuncias de supuesto error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, 7 esperando decisión. Otros 3 requerimientos más pendientes de atención, pero en el Pleno de la Corte Nacional, pues los posibles infractores son jueces de ese máximo organismo. El único proceso abierto que conocemos fue el que inició la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, contra los jueces inferiores, que no tramitaron el pedido de traslado a la cárcel 4 de Quito de Jacobo Bucarán, que ella sí autorizó. Los jueces se van legitimando con sus decisiones o se van, por el contrario, deslegitimando. En 2017, se detuvo a 7 miembros de una banda de narcotraficantes y se logró una sentencia de 17 años de prisión. Pero este año en sala se declaró la nulidad del caso y todos recuperaron su libertad. Y pese a lo expuesto, lo cierto es que la Judicatura aún continúa teniendo otras causas bajo las que puede realizar control sobre los operadores de justicia. En el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de infracciones gravísimas, hay otros 17 numerales bajo los que se puede ejercer control. Dayana Monroy, 24 horas. El reformado Código Orgánico de la Función Judicial ya entró en vigencia. El documento deja fuera de la evaluación que deben pasar los servidores judiciales cada 3 años a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Desde este martes, las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial son ley. En el documento, por ejemplo, ya consta que para iniciar procedimientos disciplinarios por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, se requerirá de una sentencia judicial, tal como lo ordenó la resolución de la Corte Constitucional. Existen también cambios dentro de las fases de concursos de méritos y oposición. Se elimina de una vez por todas esa famosa entrevista para llegar a ocupar un cargo de juez, de fiscal, de defensor público, porque muchas veces se utilizó en los concursos esta suerte de entrevista para poder ayudar a una persona que tenga un puntaje más alto y pueda ingresar a la función judicial, o en el peor de los casos también se podía utilizar esa entrevista para bajar el puntaje y que no gane el concurso de méritos de oposición. Además, los notarios, tras 6 años en funciones, podrán reelegirse cumpliendo una evaluación de estándares de rendimiento, no por concurso de méritos y oposición, como planteaba el Ejecutivo. Yo pienso que si un notario hace bien su trabajo, debe de permitírsele tener estabilidad. Lo mismo ocurre con los jueces, lo mismo ocurre con los secretarios, es parte de la carrera judicial. Debido a la reforma, los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia quedan exentos de la evaluación que cada 3 años deben pasar los servidores de la función judicial. Pues la Constitución lo dice con claridad, todo funcionario público tiene que responder por sus actos. Funcionario público que no tiene un órgano que puede en su momento hacerlo responder por sus actos es un funcionario que puede en un momento dado desviarse de la Constitución o de la ley. Lo que pasa es que hay que encontrar la forma
de quién sería el órgano correcto o competente. Otro cambio importante contempla que los servicios notariales y las citaciones se realicen de forma telemática. Para implementar las plataformas, la Judicatura tiene 1 año tras recibir los recursos. Ahora los ciudadanos, a través de los medios electrónicos, podrán celebrar, por ejemplo, un contrato de compra-venta de un vehículo, el contrato de una compra de una casa. El proyecto, que contiene 65 artículos, propone la creación de juzgados y tribunales especializados para atender delitos de corrupción y reitera la necesidad de permitir el acceso de los ciudadanos a la información judicial. Para ello, propone la creación de un plan de justicia abierta, el primero, que deberá estar listo en 3 meses. Dayana Monroy, 24 horas.